¡Fusión! Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una Energía Nada Corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad para recordarte que el futuro no está escrito. Y en este programa tan especial, bueno, ya habéis visto en el título que hoy vamos con lo más de lo más, lo último que se está hablando en el mundo. Y para esto tenemos, bueno, ha venido nuestro equipo de guardia. Tenemos a Guillermo de Santos. ¿Qué tal, Guille? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí, la verdad. Muy contento con el capítulo que se viene. Tenemos a David Alarcón. ¿Qué tal, David? Bien, aquí en el segundo podcast con ganas y con un tema muy interesante que se ha retrasado un poquito, pero la ciencia no descansa, así que vamos a escuchar hoy que va a estar muy interesante. Nos hemos retrasado un poquito porque hay que sopesar un poquito las ideas y además hemos podido contactar con Javier Artola Suc. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenas, pues muy contento de estar con vosotros. Pues Javier es investigador de la sección de ciencia del ITER y es físico de plasma especializado en disrupciones en tokamaks. Nos vas a tener que explicar qué significa alguna de estas palabras. Claro, sin problema, sí. Muchas gracias antes que nada por participar en nuestro podcast y por venir a hablarnos de este tema que bueno, quien oyera nuestro anterior podcast, normalmente hacemos una recopilación de noticias y no metimos la fusión nuclear y la gente se pensaría que era un error, y no era un error, es que estábamos preparando este programa. Entonces, como te decía, ¿qué significa esto de las disrupciones en tokamaks? Antes que nada, un tokamak es como el motor, ¿no?, de la fusión. ¿Qué es una disrupción? ¿O tenemos que empezar por un más básico? Sí, igual podemos empezar por lo que es la fusión o algo así. Pero digamos que una disrupción es un evento que no queremos que pase, en el cual perdemos el control del plasma, que es el combustible que hay en un reactor de fusión. Entonces perdemos el calor de ese plasma y perdemos la energía magnética que tiene ese plasma. Vale. Sí, porque ayer cuando estábamos preparando el programa y nos quedamos, wow, no sabemos qué significa nadie esto. Entonces, luego lo explico mejor si queréis. Vale, pues si queréis... Sí, hay que dar una marcha atrás, ¿no? Para que todo el mundo entienda bien qué es la fusión y quede claro para quien nos escuche. Pues si queréis empezamos con qué es la fusión nuclear, ¿no? Que es como lo primero que habría que entender. ¿Y en qué se diferencia lo que ya conocemos como energía nuclear, ¿no? La fusión que se lleva haciendo desde los 50? Sí, pues la fusión nuclear es el proceso en el cual pues tienes dos átomos y consigues fusionar los núcleos de esos átomos en uno nuevo, ¿no? Y eso es lo que hace el Sol, ¿no? El Sol está muy caliente y con esas altas temperaturas consigues que los núcleos del átomo de hidrógeno, que es de lo que está hecho el Sol, se junten para producir helio u otros productos y en ese proceso se libera calor. Es una reacción exotérmica. Y lo que queremos hacer es lo mismo, producir esa reacción exotérmica para obtener calor y de ese calor conseguir la electricidad. Eso es lo que queremos hacer. La diferencia con la fisión es que la fisión es completamente lo opuesto, ¿no? En la fisión tienes un núcleo de un átomo, como por ejemplo el uranio, y ese núcleo es muy pesado. Entonces, al ser pesado es fácil de romper. Entonces la fisión divide en dos partes o en más el núcleo atómico y en ese proceso también es exotérmico y ganas energía. Entonces la idea es que los materiales que son muy ligeros, como el hidrógeno, que tiene solo un protón en su núcleo, ganan energía al hacerse más pesados, y los muy pesados ganan energía al romperse, al hacerse más ligeros. Y el equilibrio está en el hierro. O sea, si tienes un átomo y te acercas al hierro, en ese proceso ganarás energía, ¿no?
ya el hierro ya no te da más energía al romperlo o al fusionarlo. Es un Es poco curioso. la idea. Siempre es como que todo gira, ¿no? Alrededor del hierro. En las estrellas, como creo que es como lo que se va fusionando es hasta el hierro y luego lo que va rompiéndose en las centrales de fisión es hasta el hierro también. Eso es el elemento más estable, por así decirlo. Entonces, cuando vas hacia el hierro, liberas energía. Cuando te alejas del hierro, la pierdes. Y el hecho de que se use hidrógeno es porque es el más pequeño o tiene algún otro motivo. Sí, el motivo es que los núcleos atómicos tienen cargas positivas, ¿no? En un átomo pues tienes en el núcleo la carga positiva y el electrón con carga negativa dándole vueltas alrededor. Pues cuando intentas poner dos núcleos juntos, tienes una fuerza repulsiva que intenta distanciarlo, ¿no? Entonces, cuantos más protones o cargas positivas tengas, es más difícil ponerlos juntos porque la repulsión es mayor. Entonces, cuanta menos carga tengas, mejor. Y lo mejor es el hidrógeno porque tienes un protón, ¿no? De Claro, hecho, al final se repele menos, ¿no? que otros átomos. sí, de hecho lo mejor es el deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno. Tienen un protón también, igual que el hidrógeno, pero luego el deuterio tiene un neutrón más y el tritio tiene un protón y dos neutrones, ¿no? Deu de 2 y tritio pues, de 3. ¿No? Al hidrógeno a veces se llama protio también, de 1. Sí, y esto es porque reduces, ¿no? las cargas positivas, entonces como en el conjunto. Pues es un poco, no es fácil de explicar de forma intuitiva, pero es un resultado de la mecánica cuántica. Cuando tienes esos protones, ¿no? Calculas cómo de probable es esa reacción y la reacción que es más probable a menos temperatura es deuterio y tritio, ¿no? Deuterio y deuterio tienes que alcanzar temperaturas mucho más altas. Tritio también, pero deuterio-tritio parece que es lo mejor que se puede hacer. Lo que menos requiere de temperatura. Claro, esto no lo he explicado, pero cuando tú necesitas mucha temperatura, porque en realidad lo que es la temperatura es la velocidad de las partículas, ¿no? No solamente cómo se mueven en global, sino la velocidad relativa entre ellas. Cuando tienes una temperatura muy alta, las partículas chocan unas con otras a muy alta velocidad. Y a partir de una temperatura, esa velocidad de choque es suficiente para superar la barrera de repulsión por tener cargas positivas. Y cuando superas esa barrera, consigues hacer la fusión. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Pues de 100 millones de grados, más o menos. Solamente, 100 millones ¿no? de grados Celsius. Esa es la temperatura que hace falta. Lo que pasa es que el concepto de temperatura es un poco... no es tan fácil de coger cuando lo hablas a tan alta temperatura, pero digamos que trabajamos a muy altas temperaturas, pero a muy bajas densidades. Y como os sabréis, la presión es la temperatura multiplicada por la densidad y de hecho la presión que hay en los reactores que utilizamos nosotros es del orden de unas cuantas atmósferas. Es muy parecidas a las presiones que tenemos aquí en el aire. Es como si al aire que tenemos ahora le bajas la densidad y le subes la temperatura, pero tienes la misma presión, ¿sabes? O sea, Claro, entonces lo que estás generando es un vacío dentro del reactor, ¿no? Sí, pones un vacío y luego tú añades un poquito de deuterio y tritio. De hecho, la cantidad que tenemos en el reactor de ITER de deuterio y tritio es del orden de un gramo, por ahí, de ese orden, que es un gramo en un volumen de 800 metros cúbicos. Es como si coges una piscina y le echas un granito de... Una piscina vacía y echas un granito. Y eso es la masa que tiene el ITER, ¿no? Ahora, eso tiene muchísima energía térmica y magnética. Y creo que estaría guay ahora que nos comentase un poco sobre el plasma, ¿no? Ya hablando de la temperatura a la que se necesita llegar y en plan, ¿qué tipo de...? Porque no es ni sólido, ni líquido, ni gas, ¿no? Ya pasamos a otro estado. Sí, pues el plasma es muy parecido a un gas. Es como un gas en el cual está tan caliente ese gas que los
átomos pierden sus electrones, ¿no? Entonces tienes como una sopa, ¿no? O como lo puedes imaginar como una mesa de billar con un montón de electrones y protones sueltos, ¿no? Donde cuando las bolas de billar serían los protones y los electrones, ¿no? Entonces no están unidos y están colisionando unos con otros a mucha velocidad. Eso sería lo que es un plasma. Lo bueno que tiene un plasma es que al estar las partículas separadas, los protones de los electrones, está cargado, de forma que al estar cargado puedes manejarlo a tu antojo con campos magnéticos, ¿no? Tú a un gas le pones un campo magnético y le da igual. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Al estar los protones y los electrones están juntos, es como un sistema neutro, porque tiene el mismo número de protones que de electrones. Pero en el plasma no es así y cuando le pones un campo magnético lo puedes controlar. Entonces, Pues, el plasma no deja de ser como un gas ionizado, es un entiendo. gas ionizado. Y lo que hablamos, lo que comentas de los campos magnéticos es lo que podríamos relacionar con lo del confinamiento, ¿no? Sí, eso es lo que usamos. Usamos esa propiedad magnética del plasma y generamos unos campos magnéticos muy, muy específicos que comprimen el plasma a un punto del espacio que está lejos de las paredes del reactor, ¿no? Y ese punto es el que queremos calentar. Bueno, no es un punto, es un volumen bastante grande, pero la idea es hacer parecido a lo del Sol. El Sol lo que hace es comprimir todo ese plasma y ese gas con fuerza gravitatoria y nosotros, en vez de la fuerza gravitatoria, usamos la fuerza magnética, ¿no? Y conseguimos que el campo magnético haga una presión, ¿no? Para aguantar ese plasma. O sea, el campo magnético lo usas como sustitutivo de la gravedad, de que no tenemos tanta gravedad, tanta masa, ¿no? Dentro de un ITER, dentro de un... Bueno, sería el tokamak, ¿no? Directamente. El tokamak Sí. es como el reactor, ¿no? El nombre que tiene ese reactor. Sí, el tokamak pues es el reactor. Básicamente es una cámara de vacío con forma de donut, ¿no? Y que está rodeada por bobinas magnéticas para generar este campo magnético. Y dentro, pues se le echa el gas y luego lo ionizas y lo vas calentando poco a poco hasta que alcanzas temperaturas altísimas, ¿no? Y cuando alcanzas esa temperatura de 100 millones de grados o más, consigues que se genere la fusión. La fusión, digamos la reacción deuterio-tritio, produce átomos de helio, ¿no? Que son, el helio no hace nada, te lo puedes tragar y no es lo que para hacer la broma. Esa es la voz. Y te sale la voz de pitufo. Y luego además produce un neutrón, ¿no? Y el neutrón se lleva la mayor parte de la energía de fusión, ¿no? Ese neutrón, bueno, cuando cuentas el deuterio y tritio inicial, o sea, y luego los productos, que es el helio y el neutrón se lleva, creo que es 4/5 de la energía se la lleva casi toda. Y ese neutrón, al ser neutro, escapa de tu jaula magnética, digámoslo así, ¿no? O de tu campo magnético. Escapa, llega a la pared y al colisionar con la pared aumenta su temperatura y esa temperatura la consigues recuperar enfriando la pared con circuitos refrigerantes, con agua y otras cosas. Y ese es ese calor que puedes usar. Es un poco la idea. Una pregunta, ¿a qué temperatura puede llegar esa pared, ¿no? Pensando un poco que bueno, que los materiales no se fundan o no sé de qué estará hecha esa pared, pero sí, pues a ver. Pues a ver, ahí tenemos como distintos tipos de paredes, ¿no? Tenemos la que está tocando más el plasma, que está hecha de wolframio o de tungsteno, que es un material que aguanta mucho la temperatura, del orden de 2000 o 3000 grados, ya no me acuerdo muy bien. Y eso es lo que está más caliente, ¿no? Que es lo que está más en contacto con ese plasma, porque nosotros lo intentamos que esté lo más centrado posible, ¿no? Y que el calor esté muy concentrado, pero se acaba saliendo y el que acaba saliendo tiene temperatura altísima, ¿no? Y luego la pared, que es más exterior, pues puede tener 100 grados, 200 grados, por ahí fácil, ¿no? Claro, precisamente la idea del confinamiento magnético, ¿no? Es la de no tener que soportar los 100.000 grados de temperatura que estábamos hablando. Claro, o sea, es como
te lo puedes imaginar como una diana, ¿no? En el centro es lo que más puntos tiene, ¿no? Lo que está más claro, y conforme te vas alejando, pues se va enfriando, la temperatura va decreciendo hasta que llega a la pared, y ahí pues eso, hablamos de 1000, 2000, 3000 grados por ahí, depende. Y ahora lo que se ha puesto de moda es la otra palabra, que es el confinamiento inercial. Sí. No sé si decir que es la competencia o es la alternativa al menos al confinamiento magnético, y podrías, no sé, darnos una pincelada de cómo funciona. Sí, pues es otro concepto, porque nosotros lo que hacemos es tener este plasma que tiene un volumen muy, muy grande, de esos 800 metros cúbicos en el ITER, durante mucho tiempo, ¿no? Produciendo fusión de forma continua, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Lo que están haciendo en el NIF, que es esto, lo de la fusión inercial, y que otros países también lo han hecho. Aquí en Francia hay un sitio que se llama Megajoule, que estaban haciendo lo mismo. Yo fui allí hace 8 años cuando estudiaba el máster. Y, o sea, que hay más, no están solo en Estados Unidos, hay en más sitios, pero estos han conseguido realizar la fusión de esta manera, que consiste en coger una cápsula o una esfera muy, 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 muy pequeña, o también de deuterio y tritio, y con un montón de láseres en todas las direcciones, comprimir esa bola para alcanzar densidades y temperaturas altísimas, y que eso de alguna forma implosione, ¿no? Y es como una bomba de hidrógeno en miniatura. Ya, pero le cogen a un átomo de hidrógeno o cuánto, o sea, una capsulita de hidrógeno y le peguen con láseres, le dan un Sí, pues no golpe me de acuerdo del energía. tamaño, no sé el tamaño, pero vamos, es como una bolita que puedes coger en tu mano, ¿no? Una bolita pequeña. Y pues tienen unos láseres gigantescos que tienen una energía brutal, y los concentran todos sobre esa bola hasta que consiguen implosionarlo. Entonces, eso es un poco la diferencia. Ese proceso dura un nanosegundo, ¿no? Es rapidísimo, libera toda la energía y ya está, ¿no? Y lo nuestro es distinto. Nosotros hacemos mucha más energía de fusión de forma continuada, ¿no? O lo queremos hacer. El ITER todavía no está construido. Claro, Es porque el ¿cómo prototipo, sería, ¿no? perdón, ¿cómo sería para crear una cadena continuada con este Claro, eso es confinamiento lo que no inercial? dicen. Eso es lo que no dicen todo eso. Pero yo la verdad que me he decepcionado mucho con la prensa. No es la primera vez, pero con lo que han hecho con el NIF, porque lo que han conseguido algo bastante importante, ¿no? Que es que si tú calculas la energía que le llega a esa bola y la energía que la bola produce, efectivamente consiguen multiplicar la energía, ¿no? O sea, consiguen sacar energía. Pero si cuentas la energía de toda la planta, pierden un factor del 99%. O sea, Sí. ellos necesitan de la red eléctrica al menos 400 megajulios, que eso lo puedes encontrar en su propia página, y producen, creo que eran 3 megajulios de fusión. O sea, es que has perdido el 99% de la energía que has cogido de la red eléctrica, ¿sabes? Claro, pero entonces no están produciendo electricidad, eso podemos asegurarlo, ¿no? No, claro que no. Pero sí que es unas pérdidas brutales de energía. Que lo que han conseguido, hacer la fusión controlada y eficiente del punto de vista de lo que le llega a la bolita y lo que la bolita tira, está muy bien, pero la prensa no debe ir por ahí anunciándolo como si el problema del cambio climático y de la energía se haya resuelto, porque es que están años luz, porque claro, creo que tardan un día entero en volver a lanzar ese láser, ¿no? O sea, primero Claro, tienes que un día multiplicar, entero. tienes que multiplicar lo que produces de fusión con la misma energía por un factor más de 100. No. Luego tienes que saber cómo recuperar esa energía. Luego tienes que lanzar varias de estas cosas por segundo. Y esos láseres tan grandes se calientan mucho. Bueno, el que vi en Francia, pues
son un edificio de 300 metros de largo en el cual tienes un montón de espejos con luz yendo de un lado para otro que se va amplificando cada vez más y eso se calienta mucho, o sea, no es fácil de llevar y ellos tendrían que también esa bolita se posiciona con una precisión muy exacta, con unos materiales muy exactos y claro, pues hacer eso no sé cuántas veces por segundo necesita, 10 veces por segundo, pues hasta que consigan eso no lo sé, o sea, eso lo tienen que decir cómo lo van a hacer también, no pueden ir diciendo entonces, Sí. en mi opinión, No. esto está muy lejos de ser posible, o sea, de que sea posible utilizarlo para hacer electricidad. Vale. Pero era importante, o sea, ellos lo anunciaron como que era muy importante lo que hacían, pero sí que es importante, entonces es un paso importante, ¿no? En su avance, entiendo. Es un paso importante, claro, sí. Ellos se han adelantado a nosotros, ¿no? En eso. Es decir, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la gente de confinamiento magnético. Ellos son confinamiento inercial, nosotros magnético. Pues todavía no se ha conseguido eso, ¿no? Que la eficiencia de la energía que le llega, en nuestro caso, el plasma, y la energía que el plasma te devuelva, que eso sea eficiente. Ellos sí que lo han conseguido, ¿no? Ahí, Pero, Javier, por sí. aclarar un poco, o sea, yo entiendo que lo que han hecho en el NIF es lo que se llama prueba de concepto, ¿no? Es obtener energía neta del proceso. Sí, Sí, entonces, eso es una cosa que el confinamiento magnético todavía no ha logrado, pero lo que no. sí que se ha logrado ya en ambos casos es la producción de la cadena de fusión, ¿no? Sí, la fusión se ha hecho hace muchos años. En los años 90 ya se hizo bastante fusión con el tokamak de Inglaterra que se llama JET. Bueno, es un tokamak europeo. Todavía está en funcionamiento. Y allí se hizo muchísima fusión. Creo que el récord fue 0.67, es decir, que pierdes un poco menos de la mitad de energía que le pones, ¿no? Vale. ¿Y cuánto se necesitaría para para que fuera un éxito la fusión, ¿no? Pues, a ver, ITER, por ejemplo, el objetivo del ITER, entre muchos otros, que ITER tiene muchos objetivos, es conseguir un factor, a esto le llamamos el factor de Q, que es la energía que produces dividida por la energía que le llega al plasma, ¿no? Pues ITER tiene que hacer un factor de 10, es decir, tú le calientas el plasma con una energía de 1 y ITER te devuelve 10 en fusión, ¿no? Eso es el objetivo del ITER. Ahora, ITER es un experimento y todavía no conseguirá hacer electricidad, ¿no? Tendrá un poco el problema que tiene el NIF. Lo que pasa es que el ITER producirá tanta energía de fusión como energía usa la planta, más o menos. O sea, que te acercas al 1, no al factor 100 del NIF, ¿sabes? O sea, que ITER está mucho más cerca. Y si todo sale bien y hacemos el siguiente reactor, que se está diseñando ya, que se llama el reactor demo, que pues ese sí que producirá gigavatios de electricidad, ¿sabes? Sí. En estos últimos años, lo acababas de comentar, ¿no? Que la fusión ya se consiguió hace unos cuantos años. Sí. Nos gustaría que desde tu punto de vista, con el conocimiento que has acumulado y ahora en base a los futuros proyectos de investigación en el ITER, si nos podrías comentar cuáles son los avances más relevantes que se han conseguido en los últimos años, a grosso modo, tampoco hace falta que profundices mucho, que nos han permitido como acercarnos, ¿no? a este proceso de fusión nuclear e intentar conseguir ese factor Q superior a 10. Sí. Pues mira, los avances que se han conseguido son sobre todo en comprender cómo funciona el plasma, mejorarlo, controlar sus inestabilidades. De esto no he hablado, pero cuando tú tienes una cosa que está a 100 millones de grados en el centro y en la periferia está a 1000 grados o así, eso es muy inestable de forma natural, ¿no? Un ejemplo son las corrientes oceánicas. Tú tienes los polos que están fríos
tienes el ecuador que está caliente y se generan unas corrientes en los océanos para evitar esa diferencia de temperatura, ¿no? Pues tú imagínate eso pues con 100 millones de grados. Hay un montón de fenómenos físicos que ocurren en el plasma que intentan evitar lo que llamamos un gradiente de temperatura y de densidad, ¿no? Entonces, lo que se ha conseguido durante los últimos años es comprender estas inestabilidades. Todavía no las entendemos del todo, pero bueno, se avanza ahí. Cómo controlarlas y cada vez mejor. Cómo conseguir que la pared que está más cerca del plasma o el tungsteno sobreviva más esas temperaturas, ¿no? Tenemos técnicas para disminuir la temperatura ahí, que son técnicas importantísimas cuando hagamos los reactores como ITER o DEMO, que son más grandes y por lo tanto la temperatura es aún mayor, pues estamos... Por ahí van los avances. Pero luego la fusión se puede medir de alguna forma, la eficiencia de la fusión en lo que llamamos el producto triple. El producto triple es cuando coges la densidad del plasma, la temperatura y lo que llamamos tiempo de confinamiento y los multiplicas, esos tres. Esa multiplicación te da cómo eres deficiente en la fusión o te dice si vas a alcanzar valores de Q, es decir, si su fusión va a producir más energía de la que consume, ¿no? Hay un valor que creo que son 8 atmósferas por segundo, en el cual si vas más allá de ello, el plasma se calienta él solo y produce un montón de fusión. Entonces, en ese producto triple no se ha avanzado mucho en los últimos 30 años porque ese producto triple aumenta sobre todo con el tiempo de confinamiento. Y el tiempo de confinamiento aumenta, bueno, tenemos varias formas de aumentarlo, pero las principales que se usan hoy en día son dos. Hacer el tokamak mucho más grande o utilizar campos magnéticos mucho más potentes. Es una de las dos. Lo puedes ver un poco... Lo puedes venir un poco como alguien que quiere ligar en una discoteca, ¿no? Si tú quieres ligar en una discoteca, te hacen falta 3 cosas, ¿no? Primero, que en la discoteca pues haya gente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí. O que haya mucha densidad de gente para que tengas probabilidad de encontrarte con alguien. Luego, esa gente que te encuentres tiene que tener ganas de ligar contigo, porque si no, no, y eso sería la temperatura. Y la tercera cosa es el tiempo de confinamiento. Tienes que quedarte tiempo en la discoteca, porque si no, te vas pronto. O sea, si entras 2 minutos, lo normal es que no, ¿sabes? Entonces, es un poco una analogía un poco absurda, pero cuanto más grande haces la discoteca, es más difícil salir de ella. Entonces, hasta que sales, tienes más tiempo para encontrar tu pareja de fusión, digámoslo así, ¿no? Qué bonito. Esa es un poco la idea. Entonces, el producto triple te dice la eficiencia de fusión. Y el tiempo de confinamiento, pues es eso. Tú pones una partícula cargada en el centro del plasma y es más o menos lo que tarda esa partícula en salir, o pones un poco de energía en el centro del plasma, es lo que tarda esa energía en salir. Pues estaba mirando, has hablado de los avances en el producto triple. Sí. Y precisamente el ITER se espera, ¿no? Como que ya llegue a entrar dentro de esa zona en que ya es una planta de potencia. Claro, porque el ITER es tan grande, tiene un volumen tan grande, que el tiempo de confinamiento de las partículas es muy, muy grande y eso hace que aumentara el producto triple. Y otra analogía son, no sé, sí que me gustan las analogías de estas, pero puede ser los elefantes y los ratones, por ejemplo, ¿no? Un elefante se mueve muy lentamente y un ratón muy rápido. ¿Por qué? Porque el elefante tiene muy poca superficie de piel comparado con su volumen o con su masa en kilos. El ratón es al revés. El ratón tiene muy poca superficie para su masa. Esto lo puedes, si sabes en matemáticas, bueno, el volumen de una esfera va como el radio de la esfera al cubo y la superficie va como el radio al cuadrado. Cuando los divides, te sale que el cociente de las dos va como el
el radio, ¿no? Entonces, eso es es el motivo por el cual, no sé, es mejor comprar paquetes de zumo más grandes, contamina menos. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son grandes, tienen menos superficie por volumen. Sí. Y el calor lo pierdes por la superficie, ¿no? Entonces, es por eso que los elefantes guardan el calor muy bien y se mueven muy rápido, alcanzan temperaturas muy altas y, bueno, pues se morirían, ¿no? Y los ratones tienen que moverse muy rápido para mantener esas pérdidas de calor tan grandes. Pues los reactores son iguales. Cuanto más grande, mejor guarda el calor. Es un poco ese... Estás hablando bastante de lo grande que es el ITER y a nosotros, pues, solo hay 2 proyectos que a mi parecer se pueden equiparar a lo que puede suponer el ITER, ¿no? Uno de ellos es la Estación Espacial Internacional, pero bueno, queda un poco fuera de esto, y el otro es el CERN. ¿Por qué voy por este camino? Nos gustaría que nos explicaras un poco cómo es ese entorno de trabajo en el que estás, no en la oficina, no el ordenador con el que trabajas, sino lo que es el complejo del ITER. Si es una cosa comparable a lo que es el CERN más tipo ciudad, con grandes superficies, o cómo lo intentarías transmitir lo que es el ITER. Pues, bueno, pues el ITER no es tan grande como el CERN, digámoslo así, en superficie, porque el CERN es un anillo de 27 kilómetros. Bueno, pues el ITER es como una planta nuclear. No tiene las mismas cosas que una planta nuclear, porque es otro tipo de planta nuclear que está aquí en Francia, cerca de Marsella, en un pueblo que se llama Saint-Paul-de-Durance, que es de donde vengo. Bueno, donde vengo hoy, yo vengo de Benidorm. yo nací en Benidorm. Pero, y bueno, pues son unos edificios en los que hay un montón de ingenieros diseñando los distintos componentes, donde estamos nosotros, la sección de ciencia, que somos una sección muy pequeña, de 30 o 40 personas, y cuando los ingenieros pues son 2.000, somos en proporción muy, muy pequeños porque estamos en fase de construcción. Y es un sitio con varios edificios. Está el edificio del tokamak, luego tienes edificios para... ¿cómo se llama esto? Las power supplies. La alimentación de los imanes, edificios que sirven para calentar el plasma, ¿no? Que tienes en uno tenemos un inyector de átomos neutros que tiene un tamaño enorme, todavía no está construido. Otro edificio donde tienes las antenas que calientan el plasma con microondas. Tienes edificios que han servido para construir las bobinas directamente, pero la mayor parte de los componentes importantes del ITER no se construyen en el ITER, se construyen en otros países, ¿no? Entonces, sí, de hecho el ITER es una congregación de muchos países, ¿no? Son como 10 países, está sobre todo en la Unión Europea y... Son las grandes potencias nucleares normalmente, son pues Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Corea del Sur, India, Japón y espero que no me deje ninguno. O sea, esos son los países, ¿no? Entonces dentro del ITER es un entorno un poco internacional, pues como sería la ONU. O sea, tú llegas y, bueno, pues mis compañeros, sobre todo en la sección de ciencia, somos muy diversos, ¿no? Y hay japoneses, hay rusos. Los rusos son muy buenos en la fusión, son los que inventaron el concepto del tokamak. Y hay pues, de todos esos países, ¿no? Y de hecho, cuando te seleccionan para trabajar en el ITER, recursos humanos tienen en cuenta de dónde vienes, porque tienes que tener un mínimo de japoneses, un mínimo de indios, un mínimo de... creo que me he dejado India, igual, no sé si lo he dicho antes. No, lo has dicho, creo. Y un mínimo de estadounidenses y, bueno, sobre todo hay europeos, ¿no? Porque Europa paga el 40% del proyecto, más o menos. Claro, y cuando, por ejemplo, ya por acabar con la comparación con el CERN, sé que hay muchas veces los investigadores viven como en una especie de, no sé si llamarlo como residencia o algo así asociada al proyecto. En el caso del ITER, imagino que cada uno vive en su casa e incluso vivirá lejos, ¿no? Sí, yo vivo en Aix-en-Provence, que es un
un pueblo, bueno, una ciudad pequeña que está a 30 o 40 minutos y luego mucha gente vive alrededor del ITER en pueblos que hay allí. No, pero nadie se queda a dormir allí, ¿no? No. Sí. Estaría bonito ya, ¿no? Ya la esclavitud en... Sí. No, aquí es la Provenza se vive bastante bien y es una zona muy bonita. ¿Y el demo está planeado que se construya ahí también? Pues si te digo la verdad, no sé dónde se va a hacer el demo. Está en fase de diseño, ¿no? Uno de los problemas de diseñar demo ahora es que necesitamos construir ITER primero para responder un montón de preguntas que tenemos que responder, ¿no? O sea, el ITER no solamente va a intentar hacer fusión, sino que nosotros tenemos teorías de cómo va a funcionar el plasma, qué inestabilidades vamos a tener, cómo eficiente va a ser el calentamiento, un montón de cosas que las probaremos cuando construyemos el ITER. Lo podemos predecir, pero nuestros modelos todavía no están totalmente comprobados. Hay algo de lo que no hemos hablado nada, pero yo la primera vez que escuché la temperatura a la que había que llegar, como que fue lo primero que me pregunté, ¿no? ¿Cómo llegáis a esa temperatura de primera? ¿Qué necesitas? Que antes lo has comentado un poco por encima, pero creo que estaría guay. Sí, bueno, pues tenemos varios métodos, ¿no?, de calentar el plasma, entonces intentamos usarlos todos a la vez para conseguir la mayor temperatura. Pues el primer método es el calentamiento óhmico, ¿no?, que es como funciona la inducción, ¿no?, la cocina de inducción, ¿no? Entonces, dentro del plasma circula una corriente eléctrica altísima de 15 millones de amperios. Es una corriente brutal. Wow. Y esa corriente produce calentamiento óhmico y ese es el primero que usamos, ¿no? Él solo, nosotros generamos esa corriente en el plasma y esa corriente ya sola, ya sin hacer nada más, se autocalienta a bastante temperatura. Si no me equivoco, a ver, pues, si no me equivoco, pues del orden de 1.000.000 de grados. Ahí, con eso ya consigues... Es que nosotros no solemos hablar en grados, solemos hablar en otras unidades, porque si no son muchos ceros. Entonces, sí. ¿Cómo referís a eso? En electronvoltios. Vale. Es físico. Sí. No, sí, yo sé que existen los electronvoltios y hasta ahí llega mi conocimiento. Sí. A ver. Sí. Bueno, pues está ese método y luego cuando ya tiene esa temperatura, lo empezamos a calentar pues con ondas electromagnéticas, ¿no? Y por eso tenemos unas antenas enormes que producen ondas electromagnéticas que son absorbidas por el plasma y el plasma se va calentando. Y luego el inyector de átomos neutros, que ahí hacemos algo parecido al CERN, que es acelerar partículas a altas velocidades. Cuando están ya aceleradas, las volvemos neutras, ¿sabes? Y cuando ya son neutras, pueden atravesar el campo magnético hasta llegar hasta el centro del plasma y depositar su energía ahí. Bueno, ¿y cómo haces que lleguen hasta el centro del plasma? ¿Cómo consigues que lleguen hasta el centro? Bueno, pues si tú puedes manipular la energía de esas partículas. Entonces, conforme llegan, esas partículas se ionizan porque son neutras, ¿no? Y hay un tiempo de ionización y un tiempo de viaje desde la periferia hasta el centro. Pues todo eso lo vas midiendo, lo vas controlando. También depende de la densidad del plasma, ¿no?, para que lleguen a donde tú quieres. Eso pues, no es nuevo, se utiliza en un montón de tokamaks. Pues yo creo que así como los conceptos generales los hemos tratado todos, a no ser que os quede algo, David y Guille, y podemos pasar hemos preparado como 3 mitos que vamos sí. a confirmar o desmentir alrededor de la fusión nuclear. Y la primera, bueno, lo has dicho tú antes ya, que has dicho que el mito sería: la fusión nuclear es la solución contra la crisis climática. ¿Eso sería verdadero o sería falso? Bueno, pues depende. Yo creo que la crisis climática que tenemos hoy en día, no.
no, porque el ITER pues esperamos que en unos 15 años de ese orden esté generando su máxima potencia. Pero claro, cuando eso se haga habrá que construir Demo y se tardará un montón de tiempo, y Demo será el primer reactor de fusión generando electricidad, y luego habrá que hacerlos en serie y todo. Bueno, pues, o sea, que estamos hablando de... Es muy difícil dar un número a esto. No sé, no se sabe si ITER siquiera va a conseguir responder las preguntas y funcionar como esperamos, ¿no? O sea, lo normal es que sí, pero no se puede asegurar. O sea, que si todo esto sale bien, sería para el final de este siglo, creo yo. Claro, ese es el principal punto que le veo yo cuando hablamos de fusión nuclear, que estamos hablando de una energía futuro y la crisis la tenemos ya. Entonces, también hay muchas startups ahora que quieren acelerar eso, ¿no? Como en el MIT, y todos intentan llegar ahí, pero vamos, tienen muchos problemas. Lo que intentan hacer es, en vez de hacer los reactores tan grandes, aumentar el campo magnético muchísimo con una nueva tecnología que no existía cuando el ITER se diseñó, que es la de los superconductores de alta temperatura, o sea, sí, high temperature superconductors, ¿cómo se dice? Sí, superconductores a alta temperatura. Sí, a temperatura ambiente será casi, ¿no? Porque los superconductores... Temperatura ambiente todavía creo que no. Creo que no, o sea, pero... A alta temperatura nos referimos a menos 100, ¿no? Así. ¿A qué nos referimos con alta temperatura? Menos 200 a lo mejor, porque... Es que, por ejemplo, los conductores del ITER funcionan alrededor de 4 Kelvin, que está muy cerca del cero absoluto. O sea, menos 260 y algo grados. Pero los que estoy diciendo creo que son del orden de, no sé, menos 100 o menos 200, de por ahí. O sea, pero claro, es que para el ITER hace falta helio líquido para hacer eso. Pero igual los otros se pueden hacer con nitrógeno líquido. O sea, no lo sé, no tengo muy claro cómo funciona esto, pero el hecho es que pueden conseguir campos magnéticos más altos, ¿no? Y eso hace que puedan reducir el tamaño del reactor, igual construirlo más rápido, pero también se enfrentan a muchos otros problemas, ¿no? Sí, yo ahí tienen que resolver. Quería preguntártelo porque el ITER es como un gran experimento y Demo aún no ha salido del horno, por decirlo así. Me gustaría saber si también tiene que ser tan grande, si se espera que todos los proyectos de fusión a finales de siglo, como comentas, sean de esa superficie, de esas necesidades en materiales. Imagino que va a ir reduciéndose poco a poco, pero no sé si es por el ITER, por ser la primera vez o la gran prueba, requiere tanto inversión como materiales. Sí, pues no te lo sé decir. Si la vía esta de alto campo magnético consigue funcionar, pues el tamaño se reducirá, ¿no? Y los reactores pues no tienen por qué ser tan grandes. Demo será más grande que ITER, bastante más grande que ITER, o sea, será inmenso. Dependerá de lo que se encuentre, ¿no? Sí, los avances. Pues yo quería preguntar, bueno, más que preguntar, pasar al segundo mito que tenemos por aquí apuntado, que bueno, es fácil de verlo en la prensa y en todos lados cuando se habla de fusión nuclear. Es que la fusión nuclear es limpia, segura e inagotable. No sé si nos puedes comentar un poco este tema desde, bueno, tu opinión personal. Por ejemplo, no hemos hablado de dónde se saca ese combustible nuclear, que creo que también está relacionado un poco con si es limpia, inagotable, etcétera. Ya, ahí entran muchos factores. Es limpia en el sentido del CO2, por supuesto, que es lo importante. Déjame decir una cosa que he olvidado antes que es que yo creo que la fusión nuclear, si se consigue un día, igual será muy importante dentro del siguiente siglo, por ejemplo, porque igual no hemos resuelto el problema energético todavía y hace falta cada vez más y más y más energía, entonces sí que puede ser un contribuyente ahí. Pero bueno, con la cuestión de si es limpia o no, a ver, el combustible que utiliza, el deuterio sí que es fácil de encontrar, ¿no? Se puede extraer del agua de mar, por ejemplo, y ahí no hay problema. El problema viene con el tritio, que es muy, muy raro en la naturaleza, y en el mundo hay solo unos pocos kilos de tritio, ¿no?
el tritio se genera en reactores. Pero una cosa, el deuterio has dicho que es normal o es fácil de adquirir, Sí, pero al final es hidrógeno que, o sea, yo del hidrógeno como vector energético conozco un poco y sé que es un problema muy grande el conseguir producir ese hidrógeno. No sé si es porque la cantidad de deuterio que se utiliza es tan pequeña que es suficiente con la que hay en el mar en comparación con... claro. Tú piensas que en el ITER para generar 500 megavatios de fusión, 1 gramo de deuterio, o sea, es la potencia de la reacción de fusión es muchísimo más grande que las reacciones químicas, Vale. que es muchísimo más grande. O O sea, sea, entonces es una ventaja al que necesitas muy poquito hidrógeno en realidad, ¿no? sí. Tú piensas que la bomba que destruyó Nagasaki o Hiroshima, no me acuerdo cuál era, te cabía en la mano, ¿sabes? Vaya. Y era de fisión. Y las de fusión son mucho más potentes. O sea que la energía de fusión es lo más potente que hay en tamaño, energía, digámoslo así. Entonces Sí. el deuterio no cuesta tanto, el tritio sí, y el tritio hay unos pocos kilos en el mundo, y es bastante difícil de conseguir. Entonces, el tritio que usará ITER vendrá de reactores de fisión de agua pesada. Y uno de los objetivos del ITER es demostrar que un reactor de fusión puede producir su propio tritio, ¿no? Entonces, lo que hace es los neutrones que salen de la reacción de fusión los puedes usar para producir tritio, ¿no? Y de hecho, o sea, O sea, tú pones, al neutrón para dopar, digamos, un hidrógeno, un deuterio, un propio. sí, pero también puedes utilizar materiales que multiplican los neutrones, ¿no? O sea, que generan reacciones que multiplican los neutrones, entonces puedes conseguir más tritio del que usas, ¿no? Amigo. Y eso el ITER pues tiene, eso no se ha hecho casi nada y el ITER tiene que demostrar que eso se puede hacer, es uno de los objetivos, ¿no? Entonces Pero pondremos, sí, sí, eso no generaría una reacción en cadena con los neutrones. Porque es uno de los puntos, ¿no?, de la seguridad que tiene una central de fusión, es que como no hay una reacción en cadena, el momento en que para, se para la reacción. ya no, pero no es, estos multiplicadores de neutrones se hacen creo que con litio, ¿sabes? Que eso no es un material que sea peligroso en ese sentido. Entonces, el problema de un reactor de fusión, igual que el de fisión, es que todos esos neutrones que tienen tanta energía activan nuclearmente las paredes del reactor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el reactor se convierte en desecho nuclear, ¿sabes? Y entonces Reactor entero. el reactor entero, bueno, entero, Sí, las toda la paredes cámara, más ¿no? cercanas, igual las bobinas, no lo sé, pero vamos, lo que está cerca del plasma se convierte en residuo nuclear. También te digo, no es un residuo nuclear como el plutonio, ¿sabes? Eh, no vas a sacar plutonio de ahí, ¿sabes? Mm. Entonces, la vida de ese residuo nuclear no van a ser miles de años, sino que serán, pues igual 100, lo que sea. Entonces, claro, cuando acabas con tu central, tu reactor nuclear, lo tendrás que sepultar con cemento y todo eso. Pero en mi opinión, no es tanto problema. O probablemente. Perdona que Bueno, simplemente iba a comentar que Mm, en realidad, si lo piensas, no hay ninguna energía limpia, ni la solar, sí. ni la eólica, ni ninguna que conozcamos. Mm, Entonces, al final, todas tienen sus puntos de contaminación. mm. Y luego, bueno, también está la disponibilidad del litio que haría falta para multiplicar estos neutrones y todo eso, ¿no? Ahora se habla mucho del tritio, del litio, si hay suficiente para las baterías de los coches, todo eso. No lo sé, Mm. son bastantes preguntas que hay que resolver, ¿no? yo estaba pensando, ahora que hemos hablado de, bueno, de la sepultación, ¿no?, de esa central de fusión que aún no tenemos, pero me gusta hablar como si la tuviéramos ya Ujú. para sepultarla. ¿Cuánto puede ser la vida útil de,
Bueno, no sé si es una pregunta muy, muy futurista de una central de este tipo. Bueno, eso es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Una de las cosas que queremos ver en el ITER es cómo los materiales de la pared sobreviven a altas temperaturas durante mucho tiempo, ¿no? Y cómo los materiales reaccionan cuando hay flujos de neutrones muy, muy grandes, ¿no? Si se pueden romper o todo eso son preguntas que hay que responder y que no son tan fáciles de responder simplemente con modelos analíticos, o sea, con modelos de computación. Entonces, es muy difícil conseguir un flujo de neutrones como el del ITER, ¿no? Bueno, pues genial, lo veremos en próximas noticias entonces. Espero que sí, y que sean buenas. Sí. Claro. Creo que podemos pasar al tercer mito y pasamos un poquito ya de lo que dice la prensa a día de hoy, ¿no? De la solución contra la crisis climática, si es una energía limpia, segura, inagotable, a una que hace tiempo que ya no se ve. Y nos gustaría que comentaras un poquito el tema del mito de que la fusión fría es posible, porque estamos hablando todo el rato de altas temperaturas y hace años se hablaba, ¿no?, de esa hipotética fusión fría, por si podías aportar algo de luz al respecto. Yo la verdad es que no sé mucho de eso, pero me da la impresión que no va a ningún lado por el simple motivo de que para poner dos núcleos atómicos juntos necesitas una alta velocidad. Y es que eso es temperatura. O sea, no veo. Me he vuelta de hoja. No veo otra solución. No, o sea, que si no sé cómo pones esos núcleos atómicos juntos. Pues llegamos, si queréis, quería hacer una última pregunta porque estamos llegando a la hora del programa y hay una que creo que nos puede dar para una reflexión y volver un poquito a la parte positiva de todo esto, que hemos estado como un poco con los mitos. Bueno, actualmente la tecnología de fusión, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Se han unido un montón de países, todas las potencias mundiales han invertido muchos millones, incluso puede que insuficientes, porque podrían invertir más y que fuera esto más rápido, pero a la vez esto puede que nunca llegue, o sea, no hay garantías realmente de que vayamos a conseguir la fusión nuclear. Entonces, si te dieran a ti el maletín de dinero o el botón rojo, tuvieras que volver a invertir todos esos millones, ¿los volverías a invertir en fusión nuclear o hay alguna, o sea, más que nada es porque me argumentes por qué la sociedad debería estar invirtiendo en esta tecnología? Pues mira, yo no lo sé. Yo creo que la solución es distribuir ese dinero en muchas energías, ¿no? Que es lo que siempre se dice. Y mi opinión personal es que si quieres resolver ayudar a resolver el cambio climático hoy en día, creo que se debería apostar mucho más por la energía nuclear convencional. ¿Por qué? Porque se sabe cómo hacerse. No produce CO2, no contribuye al cambio climático. Y mientras hacemos la transición con energías renovables y conseguimos resolver el problema del almacenamiento de energía y todo eso, hasta que un día llegue la fusión, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si hay un momento en la historia de la humanidad en el que la fisión se necesita para producir electricidad es ahora, ¿no? ¿Pero qué prefieres? ¿Que te aumente la temperatura global, matar un montón de especies y tal, o tener unos pocos cementerios nucleares que, en mi opinión, los puedes guardar sin ningún problema, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces yo invertiría ese dinero con la tecnología que tenemos ahora para resolver el cambio climático y creo que, por ejemplo, en Francia creo que el 80% es energía nuclear. Entonces las emisiones de CO2 por producción eléctrica es bajísimo aquí. Sí, bueno, tienen problemas ahora con la sequía, pero lo único. Sí, ahora mismo hay problemas, pero no lo sé. Yo creo que para mí me da mucha pena. Y además que los reactores nucleares convencionales no es algo que esté acabado ya, sino que hay muchísimas ideas para reducir los residuos nucleares por un factor 1000, ¿sabes? Para reducirlos por 1000 y para que no tengas que almacenar durante miles de años, sino que tengas que almacenar durante 300 años. O sea, hay un montón de cosas que creo
que los problemas, bueno, los accidentes nucleares que han ocurrido han alarmado tanto a los políticos de forma, bueno, racional, pero también irracional. Porque si lo cuentas estadísticamente, es probablemente una de las energías que matan menos. ¿Sabes? Ahí hay una analogía muy interesante también, como el coche y el avión, ¿no? La gente tiene miedo a tener un accidente de avión y es mucho más probable tenerlo en el coche, incluso andando. Y es gracias a que sí han habido accidentes gordísimos, importantes, como en el ámbito nuclear, pero es lo que nos ha hecho mejorar, ¿no? También. Sí, y tener unas condiciones de seguridad que... Claro. Y hay un montón de sistemas de redundancia, como dices, que haces que sean muy difíciles esos accidentes. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Y en el futuro, hablando más en el futuro, pues sea la fusión nuclear, o sea la energía eólica o solar, lo que sea, bienvenido. Pero para ahora yo lo invertiría ahí. Yo de alguna forma fui a la fusión nuclear porque quería contribuir al problema climático, ¿no? A corto o a largo plazo. Y antes de tomar esa decisión, pues yo pensaba trabajar en energía nuclear de fisión. Pero es que el miedo de la sociedad, el miedo, o sea, la financiación política y todo eso, me hizo cambiar de idea. Porque es que digo... Claro, sí, no te había tanto... Es que es luchar contra... es luchar contra un río corriente. Porque la gente no razona con datos y tal. Yo, si voy a entrar un poco al debate. Sí, no, tú. Sí. Porque yo no soy, o sea, no soy antinuclear, yo mantendría lo que hay ahora instalado, pero creo que hay un gran problema, y que no es ni la seguridad ni las emisiones, sino el que construir una nueva central nuclear está tomando al menos una década o 15 años en llevarse a cabo. Entonces, y aparte de los millones que cuesta, que la inversión es muy grande, ni siquiera está claro que luego sean rentables, aunque ahora mismo es la energía más barata en el mix eléctrico de España, creo, o eso dicen, es porque ya se ha amortizado durante décadas. Sí. Pero si ahora mismo nos ponemos a meter dinero en nuclear, es dinero que si lo metes ahí no va a energías renovables o a mejoras en la eficiencia o cambios de usos de movilidad, ¿no? Invertir en transporte público, en un montón de cosas que podrías estar haciendo, que como una central nuclear consume tantos recursos, ya dejas de destinarlos a eso, y para ver resultados en 15 años, a lo mejor. Entonces, por ahí es por donde yo le veo, por decirte con los datos y con los argumentos más objetivos que le veo yo, el problema a la nuclear actualmente. Sí, no, es verdad, la inversión inicial es muy costosa, pero no lo sé, es ya una cuestión de prioridades, en mi opinión. ¿Qué es tu prioridad? ¿No? Hacer un aeropuerto o un metro vale más. ¿Sabes? Cuando la gente nos dice, es que el ITER vale mucho y estás desviando muchos fondos, tal... Pues tampoco, porque, por ejemplo, tú coges el dinero que gastan los americanos en financiamiento militar al año. Cada año pueden construir 30 ITERs. No, el ITER vale 20.000 millones de euros, o entre 20.000 y 40.000 millones de euros, no sabemos, o sea, no sé muy bien de ese orden. Dices, qué barbaridad de dinero. Ya, pero es que solo un país hace 30 de esos al año, solamente con el dinero que gastan en lo militar. ¿Sabes? Entonces, a nosotros nos parece mucho, pero no lo sé. No sé, con el rescate aquel bancario que hubo, con el dinero que se gastó en el COVID, ¿cuántas centrales nucleares puedes hacer? ¿40? ¿50? O sea, no, es un problema de prioridad. No creo que ese dinero no esté ahí. Y obviamente la energía, o sea, no se debe parar en invertir en otros tipos de energía. Pero yo sé, por ejemplo, que Alemania, que tiene un programa de fusión muy potente que contribuye al ITER, que tiene
un Stellarator, que es otro tipo de máquina de confinamiento magnético que no hemos hablado, que tiene un reactor que tiene mucha historia de un tokamak y un programa muy, muy bueno. Creo que gasta menos del 5% del financiamiento en energías. O sea, creo que es un 5% de lo que gasta en energía renovable, ¿sabes? Se gasta mucho dinero en energía renovable, solar, eólica y tal, ¿sabes? Un 5% no te va a cambiar, no te va a cambiar lo que hagas en renovable. No, sí, estoy completamente de acuerdo que además lo que has dicho de que el dinero al final aparece cuando hace falta rescatar bancos o rescatar porque ha habido una pandemia en este caso, pues, al final es verdad que aparece el dinero, o sea que probablemente se podría hacer ese O haces esfuerzo. un aeropuerto en Castellón o todo eso, o sea... Sí. O rescatamos autopistas, sí, el dinero aparece por ahí. Yo lo que además quería añadir es que en estos proyectos, y no sé si no estás de acuerdo me lo dices también, pero imagino que vas a estar de acuerdo que en estos proyectos son importantes porque generan mucho conocimiento más allá de lo que se está investigando. Porque, por ejemplo, ahora en el ITER imagino que la evolución de la tecnología en imanes y en control de campos magnéticos que luego se podrán usar, no sé, en otros sectores que no podemos ni imaginar. Puede ser, pero sí. en el CERN, que ya llevan unas décadas en funcionamiento, se calcula que por cada euro invertido en el CERN han devuelto a la sociedad 2,6, una cosa así. Porque se ha inventado ahí, la primera internet se hizo ahí, las pantallas táctiles, no sé, hubo cosas que se hicieron allí que no te podías ni imaginar al principio que se podían hacer para investigar física de partículas. Pues imagino que incluso una cosa que es como una aplicación más real y más en el suelo, como es una central nuclear de fusión, pues va a tener unas aplicaciones y va a tener unas tecnologías que son muy importantes. Sí, yo creo que sí. Seguro. Eso puede devolver dinero a la sociedad en muchas formas. Sobre todo, por ejemplo, una cosa que no es ciencia, pero el ITER está poniendo de acuerdo un montón de países, ¿no?, en construir cosas con precisión milimétrica que pesan cientos o de toneladas. Y que los japoneses y los europeos se pongan de acuerdo en hacer la misma bobina, ¿sabes?, que no se ha hecho nunca antes en la historia, porque por las dimensiones, por los materiales superconductores y tal, desde el punto de vista administrativo es complicadísimo, ¿no? Entonces, del ITER se están aprendiendo un montón cómo hacer proyectos internacionales, ¿no? Pues cómo se aprenderá en la Estación Espacial Internacional o en otros, pero por poner un ejemplo, ¿no?, en materia legal o cosas de estas. Sí, además en un mundo que cada vez estamos más encrespados, ¿no? Si Rusia, Estados Unidos, China, Taiwán, que parece que el mundo cada vez va peor, pues mira, tenemos un ejemplo aquí de colaboración y que es precisamente lo que necesitamos para luchar contra la crisis climática y contra todo lo que nos venga, las pandemias y contra todo. Necesitamos que los países colaboren y mira, un ejemplo y una muestra es el ITER. Empezó así, o sea, empezó cuando con la caída de la Unión Soviética, cuando Gorbachev y Ronald Reagan empezaron a hacer las paces, y una de las cosas para hacer las paces era el ITER. Como vamos a poner... Es que la historia de la fusión es muy curiosa, porque en plena Guerra Fría los científicos rusos invitaron a... Fueron los primeros que hicieron una máquina de estas y alcanzaron, no sé cuánto era, 1 millón de grados o 10 millones de grados, algo así. Una temperatura que se creía que era dificilísimo de conseguir, ¿no? Lo consiguieron, invitaron a los ingleses para que midieran esa temperatura con un sistema que ellos habían hecho, ¿no?, para medir la temperatura tan alta. Y, bueno, pues es que se lo enseñaron, ¿sabes?, en plena Guerra Fría. Y como orgullosos, Sí, entonces la fusión ha sido siempre pues un rompebarreras, ¿no?, de político por los científicos, de alguna forma. Pues me parece una forma preciosa de acabar este podcast. No sé si quieres añadir algo más, Javi, al respecto. No, bueno, igual lo que me gustaría añadir es que cuando
que la prensa que habla tanto de fusión y que nos quiere vender la solución tan fácil, ¿no? Pues que hay que tener un poco cuidado, ¿no? con lo que ponen, ¿no? Y que no se pierda la fe en la fusión, ¿no? Porque se comunique mal, ¿sabes? O sea, es una cosa que científicamente es bastante sólida. Yo creo que se puede hacer, o sea, no veo ningún problema físico que lo impida, pero tarda mucho tiempo y hay muchos problemas que hay que resolver y eso no se va a hacer mañana, ¿no? Así que hay que ser pacientes, hay que ser, sobre todo, pues no sé, yo creo que responsables con el número de viajes que hacemos, ¿no? Si hablamos del cambio climático, ¿no? Y todo eso, y que hay que investigar en todas las energías, así que la fusión puede ser una muy importante a largo plazo. Pues sí, creo que ha quedado bien cerradito este programa. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo y por tus palabras. Ha sido muy iluminador. Con energía de fusión nos ha iluminado. Y bueno, gracias a Guille y David también por participar en este programa. A la audiencia, bueno, por favor, comentarios, ponernos preguntas. Intentaremos, si os ha quedado alguna pregunta pendiente, a lo mejor podemos intentar responderlas. Y suscribirse, compartir este programa con cualquiera que le pueda interesar, que eso es lo que más hace crecer este programa y ayuda también a los algoritmos a que se lo recomienden a más gente. Y muchas gracias por todo. Nos oímos a la próxima. Hasta pronto. Chao. Chao.